bienvenidos a todos a este día precioso que el Señor nos regala para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, para deleitarnos en su palabra y en su verdad, para ser consolados, para ser animados por ella. Hoy nos reunimos porque estamos seguros de que cuando buscamos al Señor, el Señor obra en nuestra vida conforme a su propósito, hacernos más y más como Cristo. Acompáñeme por favor en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Estos son los versículos que estudiaremos esta mañana. Quienes nos acompañen por primera vez, actualmente estamos estudiando la carta que Pedro escribió a la iglesia. Y vamos en el versículo 8 al 12. Como iglesia creemos que es muy importante que todas las cartas se expongan por completo para conocer todo el consejo de Dios y no solo algunas partes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Y voy a leerlo en voz alta para ustedes y usted puede verificar por favor en su Biblia que el texto citado sí corresponda. Primera de Pedro 3, 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta sección es la conclusión del tema que Pedro empezó a abordar en el capítulo 2, versículo 13. No es el final de la carta. Aunque dice finalmente, lo que está diciendo es que está concluyendo una sección que inició en el versículo 13 con respecto al llamado que hace a la iglesia de sujetarse a las autoridades, de responder en sumisión a los gobernantes, a las autoridades en el hogar, a las autoridades en el contexto laboral. Y ahora nos muestra esto cómo funciona también en la dinámica de la iglesia. Aprendimos la extensión de esta autoridad, que toda sujeción a las autoridades es total hasta aquel momento en que nos piden que hagamos algo contrario a la Escritura. Pues es necesario al hombre obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese mismo sentido, también le enseñó a su iglesia que hay sufrimiento. Y hay sufrimiento aun cuando obedecemos fielmente la palabra de Dios. Pero que ese sufrimiento no es accidental, es intencional. Dios tiene un propósito con él. Que sigamos las pisadas de Cristo, pues cuando afrontamos el sufrimiento, aprendemos a ser más y más como Jesucristo. Por lo tanto, aunque es doloroso, el sufrimiento, como lo hemos aprendido, es totalmente necesario. Ahora entonces se dirige a su audiencia para decirles cómo debe ser entonces su proceder en medio de ese sufrimiento por obedecer a sus figuras de autoridad. Y hace un llamado. Por eso el título de esta enseñanza es Un mismo sentir. Un mismo sentir. Y muestra algunos aspectos muy sencillos en esta sección. El primero, la conducta esperada. El segundo, la conducta evitada. El tercero, beneficio recibido. Y el cuarto, una advertencia final. Vamos a ver entonces el desarrollo de esta sección. Inicia el versículo 8 diciendo, finalmente, sed todos de un mismo sentir.
Es la primera cláusula de esta sección. Y acá aquellos que son muy estudiosos del griego deben saber el profundo significado de la palabra todos. ¿Sabe cuál es? Todos. Esto involucra algo puntual. Pedro está diciendo que todos en su audiencia, todos en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más anciano, debe atender esta solicitud. Que independientemente de nuestras características particulares, debemos atender a este llamado. Muchas veces las personas, al escuchar una orden, una sugerencia, un mandato del Señor, suele tomarlo o dejarlo según su situación particular. Algunos pueden decir, no, yo ya estoy muy viejo para eso no tiene que ver conmigo. O yo todavía soy muy pequeño, eso no tiene que ver conmigo. O yo no estoy lo suficientemente preparado o ilustrado para responder a tal solicitud. Hoy empezamos entonces teniendo algo claro. Esta enseñanza es para todos. Desde el más pequeñito hasta el más anciano entre nosotros. Sea extrovertido o introvertido. Sea una persona valiente o sea una persona tímida, esta solicitud es para todos. ¿Y cuál es entonces esta solicitud? Ser de un mismo sentir. Esta expresión nada tiene que ver con el sensualismo promovido por el evangelicalismo moderno. Cuando digo sensualismo, me refiero a la toma de decisiones basadas en los sentidos. Eso significa ser sensual, moverme por sensaciones, moverme por sentidos. Y este movimiento es muy conocido porque está acompañado de frases tales como: hoy tengo un sentir del Señor. Siento de Dios hacer esto o siento de Dios hacer aquello. Siento de Dios que este negocio sí es. Y hace el negocio y luego sale mal. Porque la Biblia no nos enseña a movernos por sentires, al menos no ese tipo de sentir. Y hoy Pedro lo va a clarificar. El sentir del que está hablando Pedro es estar unidos, estar de acuerdo en lo mismo, unidad en lo mismo. ¿En qué? En la palabra de Dios, en el consejo que Él ya viene dando en toda su carta. Pedro les está diciendo, tenemos que estar unidos en todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su verdad, que debe ser aplicado, vivido y ejecutado aún en los momentos de sufrimiento. No es algo emocional y subjetivo. Nos instruye que como cuerpo debemos unirnos en obediencia a su palabra, aun cuando estamos sufriendo. La iglesia tiene que estar unida aun cuando sufre por hacer el bien. Y esta unidad tiene que estar por encima de las emociones, tiene que estar cimentada en los principios. Por eso es tan importante entender lo que Pedro quiere enseñar, porque también contrarresta esa idea mística que a veces también está en nuestra mente. Es que si siento paz es de Dios y si no siento paz no es de Dios. Eso no es espiritualidad, eso es sensualidad, moverme por sensaciones. Muchas veces vamos a tener que hacer cosas en las cuales no sentimos paz. ¿Y sabe por qué? Porque a mi carne no le gusta. Muchas veces como esposos, al ver la escritura, vemos el llamado a tratar a nuestras esposas como vaso frágil, aún en aquellas semanas que no se están sujetando como deberían sujetarse. Y mi carne no va a sentir paz por hacerlo. Pero debo hacerlo porque debo estar unido a la verdad.
Y la verdad tiene que estar por encima de mis sensaciones, porque si no terminamos viviendo un cristianismo místico, sensacional. Y los sentidos no son una fuente muy confiable para tomar decisiones. Bien lo enseñó Jeremías cuando dice, porque nada hay más engañoso que Satanás. Nada hay más engañoso que el corazón. La única fuente confiable para nosotros es la palabra de Dios. Y nuestros sentimientos deben subordinarse a ella, así no nos guste. Así no haya paz. Mucho cuidado, porque este principio ha ocasionado que tomemos decisiones fatales. Ay, es que yo sentí paz en esto. No, la pregunta no es si sentiste paz. ¿Viste la palabra de Dios al respecto? Así que Pedro le está diciendo a la iglesia, iglesia, tenemos que estar unidos en la verdad. Esta unidad no está en sensaciones o en sentimientos, está en principios. Porque si es por sentimientos, nunca va a poder haber unidad en la iglesia. Porque es que yo siento que se debe hacer así. No, yo siento que más bien tenemos que actuar así. No, a mí me parece que es de esta forma. Cuando hablamos de estar unidos por la verdad, nuestros sentimientos no regularán la iglesia, sino los principios que Dios ha establecido. Y cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad. La iglesia debe estar unida en la verdad, pero quienes componen la iglesia muchas veces son totalmente diferentes en gustos y aún en afinidades. La iglesia no está llamada a que todos seamos iguales, pues la iglesia no está compuesta por ladrillos que son igualitos. No, la iglesia está formada por piedras vivas que son diversas y que Dios toma para edificar sobre la piedra angular y las talla para hacerlas más y más como Cristo. Este llamado a la unidad, a tener este mismo sentir, no es algo emocional, es algo objetivo. Todos nosotros, independientemente de nuestra personalidad, de nuestras situaciones, estamos llamados a cuidar la unidad y a vivir en unidad. Pablo lo dice en Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué solicita Pablo? Unidos, todos unidos, no altivos, siendo humildes y no siendo llevados de nuestra propia opinión. Si hay un enemigo grave de la iglesia, de la unidad de la iglesia, es ser llevados por nuestras opiniones. Hermanos, el cristianismo no puede estar basado en yo creo o a mí me parece. Es qué dice la palabra de Dios, porque de lo contrario cada uno va a ser llevado por su propio parecer. Y el antídoto eficaz para no ser llevados de nuestro propio parecer es la vida de unidad que solicita la Escritura que debe tener la iglesia. Porque eso va a evitar que yo esté caminando solo tomando mis propias decisiones. Sí, cuando estamos sufriendo por hacer el bien, aún por obedecer al Señor, nuestra carne va a querer invitarnos a luchar solos, a tomar decisiones solos. Y cuando permitimos eso, vamos a tomar decisiones torpes, porque el cristianismo no es individual, es colectivo. Y cuando yo empiezo a vivir mi cristianismo en solitario, estoy en el mejor terreno para que mi carne siempre se salga con la suya. Porque al final lo que haré es lo que yo quiero, aunque se lo atribuya a Dios. ¿Y tú por qué hiciste eso? No, es que después de 40 días de ayuno Dios me dijo, ¡ay, qué bien! Y corroboraste lo que Dios te dijo con tus hermanos. No, es que era entre Dios y yo. Nunca Dios te va a decir algo en tu intimidad a través de su palabra que sea contrario a lo que la palabra de Dios enseña de manera específica a todo el cuerpo. Romanos 15:5-6 dice:
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para que unánimes, para que unidos a una sola vez, glorifiquemos al Dios y Padre. Piensa en la audiencia a la que Pedro le está escribiendo. Mis hermanos, ahora más que nunca, en medio del sufrimiento tenemos que estar unidos, porque esta unidad glorifica al Padre. Dios es glorificado cuando la iglesia permanece unida en Cristo, en su palabra y en su verdad. Pero Pedro también continúa explicando algo. Para que esta unidad se dé, es necesario que se den ciertas conductas o ciertos factores. Y miren lo que empieza a mostrar. Primero, compasivos. Luego dice, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, siendo amigables o humildes. ¿A quién está describiendo Pedro? A Cristo. Y está mostrando cómo estas conductas que son propias de nuestro Salvador deben ser evidentes en nosotros para que la unidad de la iglesia pueda darse, para que podamos caminar en un mismo sentir a pesar de cuán diferentes somos. ¿Y qué es ser compasivo? Es ser comprensivo con el prójimo, es identificarme profundamente con sus sentimientos, con sus luchas. Es todo lo contrario a ser una persona insensible e indiferente. Ser compasivo es no menospreciar la lucha de mi hermano, así a mis ojos parezca trivial la lucha que está asumiendo. El llamado a ser compasivos es en los mismos términos que Cristo lo fue con nosotros. Pues Él, siendo el sumo sacerdote, se compadece de nosotros en todas nuestras debilidades. Ser compasivo es mirar con amor al hermano que sufre, así su lucha me parezca a mí insignificante, pero no debo menospreciarla. A veces en el entorno de la iglesia hay personas que son arrogantes y miran con menosprecio las luchas de otros. Mis hermanos, así la lucha de un hermano a mí me parezca trivial, no por eso para él es insignificante. Y debemos ser compasivos. No es de acuerdo a mi percepción o a mi capacidad para enfrentar la prueba del hermano que yo trato a mi hermano. Imagínense donde Cristo hubiera basado el trato que merecemos en su capacidad de obedecer al Padre. No seríamos dignos de ningún tipo de compasión. Pero a pesar de que Él, siendo santo, 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 capaz de obedecer perfectamente la ley de Dios, se compadece de nosotros al ver nuestra debilidad para cumplir con los mandatos que debemos cumplir. Y se compadece con nosotros. Ninguna de nuestras luchas para Él es poco importante o insignificante, pues Él conoce nuestra debilidad. Y asimismo, para que haya unidad en la iglesia, tenemos que ser compasivos con todo el que tengo cerca, no solo con el que a mí me parece. En la iglesia no tienen por qué haber afinidades o departamentos. Es que acá está el departamento de los jóvenes, acá el departamento de los niños, aquí el departamento de los ancianos. No. Los niños de la iglesia deben aprender a relacionarse con los ancianos de la iglesia y sentirse amados los unos a los otros. Los jóvenes deben gozarse al estar con los ancianos deben gozarse al sentirse amados por los jóvenes de la iglesia. La iglesia no se puede fragmentar, la iglesia tiene que estar unida como un cuerpo. Y para eso necesitamos compasión. Pero mire lo que dice Pedro, amándonos fraternalmente, para que haya este mismo sentir, para que podamos estar unidos y de acuerdo en Cristo, en su palabra y en la conducta esperada en este tiempo, debemos amarnos fraternalmente. Los creyentes no tienen una relación meramente cordial entre sí. Son llamados a tener vínculos afectivos sólidos en la iglesia. Escúchame muy bien.
Un cristiano debe tener relaciones fraternales sólidas en la iglesia. Pues para que exista una verdadera unidad tenemos que amarnos en Cristo, desarrollar relaciones que van más allá de un saludo cada domingo. En un vínculo fraterno hay un interés por el otro, por su nombre, por su vida, por sus necesidades de oración, por sus alegrías y por sus tristezas. Un interés por conocer al otro. El cristianismo no es como un restaurante o como un auditorio de eventos temporales donde entro, escucho lo que quiero escuchar y salgo y me voy. La iglesia de Cristo está soportada en relaciones entre los hermanos. Y Pedro lo está enseñando. Esto es inherente a todo cristiano, aún en medio del sufrimiento. ¿Cuánto más para nosotros que no estamos afrontando persecución o sufrimiento? Debemos estar trabajando en amarnos fraternalmente. Si tú eres de aquellos que solo viene a la iglesia a escuchar una enseñanza y no te interesas en conocer o amar a los demás cristianos que tienes cerca, estás desatendiendo la instrucción que el Señor da en su palabra. Estás siendo un obstáculo para la unidad, estás atentando contra la unidad de la iglesia. Todo cristiano, sin excepción, debe interesarse por conocer a sus hermanos. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Por conocer su nombre, por llamarlo, por servirlo con los dones que el Señor le ha entregado. No solo para servirlo a Él, sino que yo también necesito ser servido. Mucho cuidado, porque a veces hay cristianos que son muy buenos para ayudar a los demás en sus problemas, pero nunca cuentan los suyos. Y en un amor fraternal, yo no solo sirvo de consuelo a los otros, yo también necesito ser consolado. Yo también necesito ser animado, yo también necesito ser levantado. ¿Qué estás haciendo tú para que haya unidad en la iglesia? ¿Ya te aprendiste el nombre de las personas que ves cada domingo? ¿A cuántos llamaste esta semana? ¿Por cuántos has orado esta semana? Porque entonces estás viviendo la iglesia como un restaurante, donde te sientas, comes y apenas terminas de comer te vas. La iglesia no es un auditorio, es el cuidado amoroso, fraternal y compasivo que se da cuando pecadores redimidos se reúnen en un mismo lugar para glorificar al Señor. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué valor le da la Escritura a los amigos? Todos necesitamos tener amigos en Cristo. Todos necesitamos alguien con quien reír y alguien con quien llorar. Alguien que confronte nuestro pecado, pero alguien que también sea animado y confrontado con amor por nosotros cuando sea necesario. Sin esta unidad, los cristianos no van a madurar. Pero también dice que debemos ser misericordiosos para que esta unidad se dé. Misericordia tiene una definición muy sencilla. Es no dar a alguien lo que sus acciones merecen. Para ser más exactos, es lo que Cristo hizo con nosotros, que mereciendo el peso de su ira y de su justicia, por su gran misericordia con que nos amó, nos dio vida, y no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nos amó a pesar de que nuestra conducta merecía nuestra muerte. Ser misericordioso con mi hermano es amarlo y tratarlo no acorde a lo que su conducta merece, sino a pesar de lo que su conducta merece. Tratar a los demás con misericordia. Pero nosotros a veces somos mejores para querer tratar a los demás es con justicia. Tenemos que ser misericordiosos y la misericordia no anula la justicia, eso también quiero dejarlo claro. También dice que para que esta unidad se dé tenemos que ser amigables, o más precisamente, como lo traduce el original, humildes.
Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mis hermanos, van a venir momentos muy difíciles, pero cuando esos momentos lleguen, tenemos que ser de un mismo sentir por la palabra. Tenemos que estar unidos, pero unidos en una actitud compasiva, con un amor fraternal que hace que me duela y me interese por el otro, con misericordia, pero también con humildad. Otro gran enemigo de la unidad en la iglesia es la arrogancia. Es la altivez, es sentirnos mejor que el otro. Es pensar que los demás siempre me deben algo, deben servirme, deben hablarme, deben saludarme. Miren, el que quiere tener amigos debe mostrarse amigos. Tú no puedes seguir, es que nadie me habla, es que nadie me busca, es que nadie se interesa por mí. No, la Escritura te manda a que actúes, a que te empieces a interesar por otros, a que llames a otros. Eso es una justificación de tu carne y eso es orgullo maquillado. Porque quieres es que los demás hagan por ti y tú no quieres hacer. Cuando alguien dice es que yo no tengo amigos porque es que nadie se interesa por mí, es que yo tengo baja autoestima, eso no es baja autoestima, eso se llama arrogancia. Es arrogancia. Porque no estás interesado en negarte a ti mismo y querer hacerte amigo de otro, sino que siempre te estás presentando como víctima, esperando a que los demás te busquen a ti. Eso no es bíblico, ya no te justifiques más en esa frase. Tú tienes que empezar a ocuparte de los demás y eso es humildad. Pero no solo de aquellos que tú crees que te son útiles, aun aquellos que parecen que ningún beneficio te pueden traer. Estoy hablando del contexto de la iglesia. ¿Y qué debe ser evitado? Pedro entonces muestra esas características que naturalmente están completas en Cristo. Ahora le dice a la iglesia, iglesia, estemos unidos en este mismo proceder, en esta misma verdad. Seamos compasivos, amémonos fraternalmente, seamos misericordiosos, seamos humildes. No dejemos que el orgullo se enseñoree de nuestros corazones. Tomemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero mire lo que dice luego el versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¡Qué gran llamado! Pedro entonces nos está advirtiendo algo. En medio de este ejercicio, en esta disposición de ser compasivos, amarnos fraternalmente, ser misericordiosos y amigables, aún así muchos nos van a hacer mal. Entiende esto, ser piadoso no es para evitar tener dificultades, no, aún así van a haber personas que nos van a hacer mal. Pero ¿qué debemos hacer? No debemos devolver mal. No debemos devolver maldición por maldición. Mírenlo en palabras de Jesús, Mateo 5:44, por favor. Mateo 5:44. Y aquel que le gusta subrayar las promesas en su Biblia, espero subraye esta y le ponga fecha a esta hermosa promesa. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que te ultrajan y persiguen. Amén. ¿Qué pasó? ¿No es de las promesas que le gusta subrayar en su Biblia? Si le hubiera dicho que va a prosperar, creo que el amén hubiera sido más duro, ¿cierto? Pero el consejo de la Escritura es completo. Hermanos, siempre van a haber personas que nos van a hacer mal y nuestra respuesta no debe ser mal. Sí, hoy te estoy invitando a que ames a tus enemigos, a que los bendigas, a que no los maldigas con tus palabras, a que les hagas bien cuando tú puedas hacerlo,
aún a los que te ultrajan. Es muy fácil ser amables con los que son amables, ser serviciales con los que nos sirven. Eso es común. Pero lo que es divino, lo que es celestial, es poder amar y aún servir a alguien que me hace mal. Y esto solo es posible en Cristo. Yo no te estoy diciendo que ames a tus enemigos si primero no has amado a Cristo, porque te será imposible. A menos que estés en Cristo, amar a tu enemigo será algo imposible. Pero en Cristo es posible porque Él nos enseñó a amar a sus enemigos y a morir por ellos. Y si no conoce a alguno, usted es uno de ellos, yo soy uno de ellos. Porque siendo sus enemigos nos amó y se dio a sí mismo en rescate por nosotros. No nos maldijo, nos bendijo cuando eso era lo que merecíamos, la muerte. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, sin importar cuán dura sea la ofensa, aún en medio del sufrimiento, sin importar cuán duro sea el maltrato que recibes por hacer el bien de tus gobernantes, de tus jefes inmediatos, de tu esposo, de tu esposa, sin importar lo que pase, no debemos pagar mal por mal. Es que no me saludó, pues entonces no lo saludo. No, no te saludó. No pagues igual. Salúdalo con mayor amor y con mayor amabilidad. No podemos pagar mal con mal, pues el mal se vence con el bien. Y traiga esto a todas las esferas que Pedro ya me presentó. Entonces, si mi jefe me está pagando mal, entonces yo voy a trabajar mal conforme al mal pago que me está dando. No, págale con bien. Trabaja mucho mejor y muéstrale que tú lo haces para el Señor y no para Él. Nota aclaratoria, no estoy diciendo que permitan que sus jefes hagan todo lo que quieran con ustedes, y creo que esto ya quedó claro en las secciones anteriores. Esposa, entonces tu esposo te trató con dureza y fue duro, entonces ahora sí va a conocer mi indiferencia, pues que se haga de comer él. Y si hoy me busca, le voy a decir que tengo dolor de cabeza y me voy a vengar de él. Eso es lo que hace el mundo. En Cristo es, a pesar de esa conducta pecaminosa, yo no lo voy a pagar de la misma forma. Voy a responder con amor. ¿Se imaginan cómo serían los matrimonios si así respondiéramos siempre? ¿Se imagina cómo sería la iglesia? El mal se vence con el bien. El mal se vence con el bien. ¿Qué es lo que quiere decir entonces Pedro? En lugar de hacer mal, bendigan. Pues lo que está diciendo es lo que acabamos de leer: oren por los enemigos, ámenlos, y en cuanto dependa de ustedes, sírvanles, promuevan el bienestar. Y como ejemplo tenemos a Cristo, tenemos a Esteban. ¿Qué hicieron cuando sus enemigos estaban causando su muerte? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, no tengas en cuenta su maldad. Nosotros más bien haríamos como Juan el Boanerges: Señor, que caiga fuego sobre él. No, Señor, perdona su falta. Pero cómo nos gusta pedir justicia. Uy, Señor, que esto no se quede así. Tú eres Dios vengador. Y que lo que este desgraciado me hizo, tú te encargues de cobrárselo. ¿Se imaginan dónde esa hubiera sido la oración de Jesús en la cruz? Oh Señor, que este pueblo reciba la consecuencia de sus acciones. Tú y yo no estaríamos acá, pero más bien dijo: Señor, no tengas en cuenta su pecado.
Así debemos ser con nuestros enemigos. Pero esto es algo sobrenatural. Esto es algo divino. Esto no procede de voluntad humana. Esto solo viene de estar con Cristo. Cuando somos ofendidos, nuestra tendencia es venganza. Queremos devolver mal por mal, pero cuando eso pase, recordemos lo que hoy Pedro nos pide. Y si aún así no es fácil obedecer, recuerda entonces la gracia inmerecida del perdón que recibimos en la cruz. Pues nosotros mereciendo ser destruidos, más bien fuimos perdonados. Y si a nosotros mucho se nos perdonó, ¿qué podemos decir que tú y yo no podemos perdonar? Niños, muchas veces van a tener amiguitos que les van a hacer cosas malas, se van a burlar de ustedes, los van a herir. Pero desde ya aprendan algo, niños. No les paguen con la misma moneda. Muéstrenles amor. Sin permitir que abusen de ustedes, muéstrenles amor. Y aprendan lo de Cristo. Y desde ya nosotros tenemos que aprender a eso. Hay muchos consejos equivocados de los padres. A veces llegan los niños a la casa, papá, hoy Juanito me pegó. No te vuelvas a sentar con ese niño y no le vuelvas a hablar. ¡Wow! ¡Qué sabio consejo! ¿Así procede Cristo contigo? Cada vez que tú pecas, ¿te desecha y no te vuelve a hablar porque pecaste? ¿Qué deberíamos decirle? Hijo, ve y ora por ese niño que te golpeó. Y vamos a orar por él hasta que ese niño conozca a Dios. Y no vas a pagarle de la misma manera. Vas a ser amable y vas a servirle cuando puedas. Si nosotros enseñáramos eso desde pequeño a nuestros hijos, ¿cuánto bien les haríamos? Pero así somos nosotros. No me habló, entonces no le hablo. No me saluda. No. Si hay alguien que no te saluda en la iglesia, ora por ese alguien. Que el Señor te muestre cuál es la razón. Que puedas hacer algo para cambiar esa situación. Ora por tu jefe, ora por tu esposo, ora por tu esposa, para que el Señor trate esa situación que te está dañando, pero también dale gracias a Dios por lo que te está enseñando con esa situación. Eso es lo que está pidiendo Pedro a la iglesia. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¡Wow! Sí, mis hermanos. Pedro nos muestra que hemos sido llamados y somos bendecidos al estar en Él. Ven que Él ya ha utilizado esto varias veces. Cada vez que en un corazón pastoral nos pide algo que parece difícil, pero Él nos dice tranquilos, aunque es difícil, entiendan que Dios bendice lo que están haciendo y promete una gran bendición a aquellos que responden en obediencia a esta obra divina. Y presenta la razón por la cual debo bendecir con mis palabras y mis acciones a quienes me persiguen. Primero porque Dios lo ordena, pero segundo, también hay un gran beneficio. Hay un beneficio en lo horizontal, pero también hay un beneficio en lo vertical. ¿Qué pasa en lo horizontal? Miren lo que dice Pedro. Amaremos la vida y veremos días felices. Pero esto tiene una incidencia mayor si tenemos en cuenta la audiencia. ¿Cómo estaban ellos? Sufriendo persecución por obedecer. ¿Y qué les está diciendo? Hermanos, si ustedes no devuelven mal a aquellos que los están persiguiendo, ustedes podrán gozar de días felices en medio de la persecución. ¿Cómo? O sea, la felicidad de la que está hablando Pedro se obtiene al bendecir al que me hace mal, sí. ¿Ven por qué entendemos por qué Esteban estaba sonriendo mientras estaba siendo apedreado? Porque en lugar de estar pidiendo mal para sus enemigos, estaba pidiendo bien para ellos y eso trae paz, eso trae alegría, eso hace que nuestros días sean felices en esta tierra. Ven entonces por qué Pablo, como lo vimos el miércoles, con Silas, fueron perseguidos, encarcelados, víctimas de un terremoto y nunca pidieron mal para aquellos que los lastimaron, sino que pedían bien para ellos. Por eso sonreían. Porque entendían el sufrimiento de forma correcta, pero oraban por sus enemigos.
Cuando nosotros no oramos por nuestros enemigos, ¿saben qué pasa en nuestro corazón? Ese espacio que dejamos de llenar con oraciones se llena con resentimiento y rencor. Y cuando dejo que mi corazón se llene de resentimiento y rencor, empiezo a llenarme de amargura y los días felices desaparecen. Siempre que alguien nos haga algo malo, corre rápido a tratar esa herida, orando por ese alguien que te lastimó. Porque si no corres a llenar ese vacío con oración, se va a llenar de resentimiento. Pero también dice, ¿cómo logro este beneficio? O sea, ¿cómo logro disfrutar estos días felices en medio del sufrimiento, en medio del maltrato de mis autoridades? Cuidando lo que digo. Tenemos que ponerle freno a nuestra boca, iglesia. Miren cómo Santiago 3:6 define nuestra hermosa lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Qué contundente descripción de nuestra lengua. Y somos tan ligeros para hablar. Y Pedro le está diciendo, miren, cuiden la unidad de la iglesia. Cuando los maltraten, pongan freno a su boca. No hablen mal, no maldigan, porque cuando usamos mal nuestra lengua nos corrompemos a nosotros y a los que nos escuchan. Niños, cuando ustedes hablan mal de alguien, se lastiman a ustedes y lastiman a aquellos de quienes están hablando. Nunca hablen mal de nadie. No le deseen mal a nadie porque se están haciendo daño a ustedes mismos. ¿Cuánto más nosotros, los adultos? Pero no solo cuidado con lo que digo, sino también cuidado con lo que hago. Porque a veces no lastimo con mis palabras, pero sí con mis actos. Y algunos esposos son expertos en manipular con esto. Pero es que yo no te he dicho nada malo. Es que yo no te he dicho malas palabras. Pero tus acciones también lastiman, así guardes silencio. Hieres, maltratas. Así que no solo debemos abstenernos de decir cosas malas, sino de hacer cosas malas. Lo mismo en la vida de iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal, de toda especie. Por muy pequeño que a ti te parezca, si es malo, deja de hacerlo. Abstente de toda clase de mal en lo que dices y en lo que haces. Salmo 37:27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Tercera de Juan, versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y hay algo muy especial en la Biblia. No solo nos pide dejar de hacer lo malo, sino que también nos pide hacer lo bueno. Pues pecar no es solo hacer lo malo, sino no hacer el bien que deberíamos hacer. Y luego les pide esto, busquen la paz con todos. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, aunque a nosotros nos lastimen, yo no debo esperar que el que me lastimó me pida perdón. Yo debo hacer todo cuanto esté a mi alcance para tratar de estar en paz aún con ese que me lastimó. Pero quiero hacer una nota aclaratoria, todo tiene un límite. Hay algunos momentos en que hacemos todo cuanto depende de nosotros para estar en paz con el otro, pero el otro seguirá resistiéndose en restaurar nuestra relación y debemos entenderlo. Pero con limpia conciencia delante de Dios, no es decir, ok, Señor, tu palabra dice que en cuanto dependa de mí, debo estar en paz. Voy a ir a pedirle perdón a este desgraciado y si no me perdona, bueno, y ya lo hice y sabes que lo hice. No. Tú sabes que debes seguir orando.
Tú sabes que debes seguir clamando hasta que puedas tratar esa situación. A menos que por la Escritura venga convicción y por las mismas circunstancias de que ya has cumplido tu tarea. Porque va a haber ciertas relaciones donde hay tanto maltrato y tanto abuso que necesariamente, aunque intente buscar la paz, lo mejor va a ser hacerme a un lado. ¿Qué beneficio traerá en lo vertical, en lo horizontal? Días felices aún en medio de la tormenta. En lo vertical, dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Saben qué hace Pedro? Cita el Salmo 34 para mostrarle a su audiencia que sus palabras son conforme a la Escritura, que son palabras de Dios. Y está citando el Salmo 34 y les dice, miren, no hagan mal al que les hace mal. Y los ojos del Señor estarán sobre los justos. ¿Quiénes somos justos? Nosotros porque nos portamos muy bien. Somos justos por la fe en Cristo. Y al estar en Cristo Jesús, los ojos del Señor están sobre nosotros. Nos cuidan, nos protege, nos asiste, porque Dios se complace en el que hace lo bueno. Ellos oran y Él los escucha. ¿Cuánto aliento trae a esto? Nos está diciendo Pedro, mis hermanos, no flaqueen en esto. Pues el que bien hace, goza del cuidado cálido de un Dios que es soberano. Sus oraciones serán escuchadas. No descuiden esta tarea. Salmo 33, 18 dice aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No solo escuchará nuestras oraciones, sino que las atenderá. Mire lo que dice 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero no solo nos oye, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué gran promesa está presentando Pedro en esta solicitud. Haz el bien en Cristo y debes estar seguro que los ojos de Dios cuidan de su pueblo, pero escucha sus oraciones y las atiende. Y acudiendo a las mismas palabras del salmista, hace una advertencia mostrando una consecuencia negativa. Pues así como hace bien y escucha la oración de aquellos que le obedecen, está en contra de los que hacen el mal. Quita su rostro. ¿Qué cláusula tan importante? Hacer el mal hace del hombre enemigo de Dios. No hacer lo que su palabra enseña. No tener su fe en Cristo le hace enemigo. Así que si tú no te has arrepentido de tu pecado, si tú sigues deleitándote en hacer el mal, si tú sigues viviendo de manera contraria a la palabra en lugar de venir a Cristo, tú eres enemigo de Él. Y Él gira su rostro cuando tú elevas tus plegarias a Él. Porque la única razón para que tú y yo podamos ser escuchados es al ser declarados en Cristo Jesús justos, el haber sido reconciliados en Cristo con Dios Padre. De lo contrario, nuestras oraciones no pueden ser escuchadas, porque la única razón por la que tú y yo somos escuchados por Dios es gracias a Cristo Jesús. Y está haciendo un contraste bien importante. Hermanos, tenemos que preservar la unidad de la iglesia. Estar unidos en este mismo sentir, de ser compasivos, amarnos fraternalmente, misericordiosos y humildes, no pagando mal por mal.
haciendo el bien aún a aquellos que nos hacen mal, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para estar en paz con todos. Y gozaremos de ese cuidado cálido de Dios. Y quiero dejar algo claro, cuando Pedro está mostrando referencia en cuanto al pecado y la protección, no está diciendo que perdemos la salvación. Cuando un creyente peca no pierde la salvación, pero sí se afecta su comunión con Dios. Y hasta que no se arrepienta, esa comunión no es restaurada. Hasta que no reconozca su pecado, esa comunión no es restaurada. Pero aquel que está sin Cristo no tiene comunión con Dios. Es enemigo y tiene que arrepentirse. Pero la solución es clara. Ven a Cristo. Cuando vienes a Cristo, Dios no girará más su rostro cuando tú le buscas en oración. Cuando vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, tus oraciones serán escuchadas, porque gracias a Cristo eres reconciliado. Iglesia, hoy la palabra nos ha comisionado una importante tarea. Todos debemos buscar la unidad. Todos, independientemente de nuestra edad o de nuestra personalidad, debemos ser compasivos, amarnos fraternalmente, conocernos, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y debemos estar para soportarnos, enfrentando el mal, no con el mal, sino con el bien. Vamos a orar y le pido que incline su rostro y según su situación, ore. Ore pidiéndole al Señor que nos ayude a tener un corazón más compasivo, a amarnos fraternalmente. Pídale perdón si no ha sido diligente en cumplir esta tarea. Pídale también perdón si ha permitido que haya rencor en su corazón, que ha pagado mal al que le ha hecho mal, en lugar de enfrentar el mal haciendo el bien. Pídale perdón al Señor cada vez que de su boca han salido palabras de muerte contra otras personas. Pues esto lo único que hace es dañarlo a usted y dañar a quienes lo escuchan. Pero también dele gracias al Señor, porque gracias a Cristo nuestras oraciones son escuchadas y somos mirados con amor. Gracias, Señor. Perdónanos porque a veces reaccionamos como el mundo en lugar de seguir tu ejemplo, Cristo. Queremos aprender a vivir el sufrimiento como tú lo enfrentaste y a responder a aquellos que nos maltratan, aún obedeciendo, darles el trato que tú pides que les demos. Hoy te oramos por todos nuestros enemigos, por todos los que nos han hecho mal. Y hoy te pedimos que les bendigas y que les perdones por el mal que nos han hecho y que te puedan conocer. Pues así como has mostrado paciencia con nosotros, te pedimos para que les muestres paciencia a ellos. Así como nos salvaste a nosotros siendo tus enemigos, te pedimos por la salvación de aquellos que nos persiguen y nos han hecho mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Le pido que siga llorando.